a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno, no soy yo que estoy diciendo. ¿Cuántos están en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, de modo que si el ministerio Jeramel está en Cristo, todos son nueva criatura. ¿Así dice la palabra? No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, si mi familia está en Cristo. Eso dice, voy a leer porque tal vez yo leí mal. Voy a leer y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que si mi familia está en Cristo, será nueva criatura. Que si mi mamá está en Cristo, yo soy nueva criatura. Que si mi esposo está en Cristo, yo soy nueva criatura. ¿Cómo dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa ese alguno? ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? ¿Por qué que esa pastora no se queda luego muda de una vez? ¿No es cierto? Que pega la voz de una vez, ¿será bueno? Si se da cuenta, ¿qué significa si alguno? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Qué habla? ¿En plural o singular? Singular. No dice si algunos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa, hermanos? Enséñeme, explíqueme. Explique, hermanos. Yo entiendo, hermanita, que de cada persona, digamos, cada uno de nosotros, si estamos en Cristo Jesús y lo recibimos a Él. Aleluya. Ahora vamos a mi vida. ¿Será que yo estoy en Cristo de verdad? ¿Será que yo estoy en Cristo de verdad? ¿Yo estoy en Cristo? Mira, mi hermano, al rato que leíamos una parte que me llamó la atención también cuando dice: no nos recomendemos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían. ¿En qué? En las apariencias. En las apariencias. Cuando yo me glorío en las apariencias, cuando yo vivo en las apariencias, ¿yo estoy en Cristo? No. ¿De dónde esa pastora también se dedica? Mejor que pase enferma todo el tiempo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso hoy día? ¿Cómo estamos viviendo los cristianos, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuáles son las características de un verdadero cristiano? Cuando la palabra, porque si yo dijera a ustedes, ¿qué dice 2 de Corintios 5:17? Todo el mundo sabe qué dice. Inclusive hasta cambia el contexto, porque la palabra me dice: si alguno está en Cristo, y nosotros decimos que está en Cristo es nueva criatura. Y la palabra me dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué significa el estar en Cristo? Y lo que significa ser una nueva criatura. ¿Cuándo es que yo soy una nueva criatura, hermanos? ¿Cuándo es que yo soy una nueva criatura? Aquí están, hermanos. Hermanito, aquí están.
Mira, hay mucha gente, hermano, y muchas iglesias perjudican la mente de las personas. Perjudica la mente de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué se perjudica la mente de las personas, mis hermanos? Mira, mucha gente que corre y hace de la religión un dogma, ¿ya? Entonces se perjudica la mente. ¿Por qué? Porque no hablemos la verdad a la gente. Yo decía a alguien, cuando las iglesias empiezan a hablar las verdades de Dios, las verdades verdaderas, no queda uno, hermano. No queda uno, mis hermanos. ¿Y por qué no queda uno? ¿Por qué no queda uno? A ver, hermano, aquí está. Verás que estoy roca. Yo he pedido que por favor me ayude. Hermanos, ¿por qué no queda uno cuando escuchamos la verdad de Dios? Dice que suenita. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo en este lugar? Hermanos, amén significa así sea. ¿Cuántos están en Cristo en este lugar? ¿Cuántos están en Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? ¿Cuántas? ¿Cuántas nuevas criaturas, hermanos? Ya va a terminar, yo quiero salir rápido. Yo dije que voy a hacerlo más breve, pero yo necesito la ayuda de ustedes. Yo necesito que ustedes me ayuden para saber, como dice la palabra, para que podamos meditar juntos, aprender juntos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? Bueno, Señor, que cueste. ¿Será, mis hermanos, que el estar en una religión, será que el estar en una religión yo estoy en Cristo? ¿Será que venir a la iglesia yo estoy en Cristo? Entonces explíqueme. Explíqueme qué significa si alguno está en Cristo. Verás que mi cuerpo ya empezó a hervir. Yo dije que voy a hablar poco, pero ya empezó a hervir ya. Si alguno está en Cristo. ¿Cuántos aquí están en Cristo? Hermanos, ¿cuántos están en Cristo? Aquí ahorita se dedican a la conversa. ¿Cuántos están en Cristo? Presta atención a mí. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? A veces el enemigo quiere impedir que yo hable, quiere un montón de cosas. Pero Dios, yo nací para servir a Dios. Yo nací para estar en Cristo Jesús. Y las verdades de Cristo, nosotros debemos aprender. Aprender. A ver, voy a hacer mejor la pregunta porque ahí yo creo que va a haber aplausos. ¿Cuántos cristianos hay en este lugar? ¿Cuántos cristianos? Ahora yo les hago una pregunta, hermano. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan, hermanos? Aquí están. ¿Cuántos cristianos hay en este lugar? No le dije. A ver, hermanos, si alguno está en Cristo, voy a cambiar, porque ahí tal vez mejor y ahí ustedes ya van a descansar el corazón. ¿Cuántos están en Milda? ¿Sí se dan cuenta? Gracias a Dios que ninguno está en Milda. ¿Cristo Jesús? No sé. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, les voy a hacer más fácil. Mi hermano, el estar en Cristo es tener un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Dios? Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos mejorando y el calor va bajando. Amén, gloria a Dios. ¿No es cierto? Un encuentro personal con Dios. Ahora ustedes que me dijeron amén, ¿qué significa un encuentro personal con Dios? ¿Qué significa un encuentro personal con Dios, hermanos? Conocerle, tener relación con Él, una intimidad con Dios. Amén. Mis hermanos responden, pero hermanos, el tener una relación personal con Dios es cuando yo me consagro para Dios. Cuando yo me consagro para Dios, no hay otro Dios, no hay nada fuera de Dios en mi vida. Cuando yo estoy consagrada para Dios, es cuando yo he tenido un encuentro personal. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal? Y subió el calor de nuevo. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal? ¿Cuántos se han consagrado? ¿Cuántos se han consagrado para Dios? A ver, hermanos, ¿cuántos pidieron a Dios, al Espíritu Santo que le hablara? Ay, esta hermana, Dios mío, ¿cuándo se compondrá? Esa pastora Nilda no hay componte. No hay componte. ¿Cuántos se han consagrado para Dios? ¿Cuántos, hermanos? Vea chistoso, yo ya no voy a predicar más. Yo les veo que agachan la cabeza. Agachan la cabeza, no contesta. Hermanos, ¿les duele? ¿Le duele conocer la verdad de Dios? ¿Y qué pasa? Mírenme a mí, yo no puedo agachar la cabeza. ¿Ustedes por qué agachan la cabeza? Levanten la cabeza, mírenme a mí. ¿Cuántos están consagrados para Dios? ¿Cuántos se han consagrado a Dios, hermano? Hoy día, yo sé que ustedes tuvieron algo muy lindo, porque de verdad la unción del Espíritu estaba en este lugar. Fue un tiempo muy lindo, fue un tiempo maravilloso, pero yo quiero saber, ¿cuántos de ustedes se consagraron para Dios? Aquí están, hermanos. Dios mío, si mis hermanitos fueran así en la casa, fuera maravilloso. ¿Cierto? Si fuéramos así en nuestras casas, si fuéramos así con nuestros esposos, qué silenciosos, pero qué lindos, qué consagrados, Dios mío. Aleluya, Señor. Oh, gloria a Dios. Parece que mis hermanos no tienen ni voz. Dios mío, voy a orar por este pueblo, porque yo soy una pastora afortunada, porque tener un pueblo así, mira, no habla. Ah, mío, ya. Yo digo, ¿de dónde? No hablan. Amén, mis hermanos. Pero, ¿cuántos se han consagrado para Dios en este lugar? Hermanos, ¿cuántos se han consagrado para Dios? Mi hermana María, ¿ya se consagró para Dios? Ya estoy ¿Está contenta? Amén, mi hermana. ¿Cuántos se han consagrado para Dios? Hermana, ¿cuántos, mis hermanos? ¿Quiere que cambie la prédica? ¿Quiere que dé otra prédica? No, pastor, no. ¿Cuántos se han consagrado para Dios? Hermanos, fuerte, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? ¿Es fuerte o hay que subir un poquito?
una preguntita. O sea, digamos, o sea, consagrarse es, por ejemplo, según mi persona, ¿no? Que yo siempre, como se dice, yo he estado conociendo, he estado pidiéndole al Señor, orando con Él, me he despertado, he estado pidiéndole que también como si me acompañe con el Espíritu Santo. He estado comunicándome así en esta forma. ¿Es consagrarse o es solamente orar? Hermoso, muy linda tu pregunta. Muy hermosa su pregunta. Vuelvo y leo de nuevo y dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Voy al 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas veces voy a volver a ese pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos aquí estamos en Cristo? Cada uno que me haga una pregunta, yo voy a volver al 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo, hermano? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 5, 6, 26 personas, 27, 28, 29. ¿Cuántos están en Cristo? 30. ¿Perdón? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Ya toda la iglesia ha estado en Cristo. Solo síganme nada más en sus casas. Ustedes pueden revisar lo que yo estoy diciendo. Y yo me voy a 1 de Corintios 1:1 y dice: Pablo, llamando a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, y a los pecadores en Cristo, así dice, a los pecadores en Cristo, así dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro, hermano. Ya estoy terminando, mis hermanos. Mira, mis hermanos, hay mucha gente que vive solamente imitando. Hay gente que vive imitando a otro. Hay cristianitos que imitan a otros cristianitos. ¿Ya? Hay mucha gente que quiere imitar a ustedes como cristianos, a imitarnos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? A ver, mis hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay mucha gente que nos imita, pero ¿sabe qué pasa? ¿Cómo anda su conducta? ¿Cómo anda su conducta? ¿Cómo anda su testimonio? ¿Cómo anda su testimonio? Usted puede imitar a una persona que está predicando, conoce palabra y bereré, pero ¿cómo está su testimonio? ¿Cómo es su conducta? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquel que mentía, no mienta más. ¿Y eso pasa con nosotros? Ay, Dios, y ahora cómo dejo la mentira. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo soy nueva criatura y yo mentía, ¿qué pasa? Ya no tengo que mentir. Pero eso estoy viviendo. Si de verdad soy nueva criatura, ya no hay mentira en mi vida. Ya no hay mentira, hermanos. Ya no hay mentira en nuestras vidas.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquel que robaba, no robe más. Despierta tú que duerme y te alumbrará Jesús. Aquel que robaba, no robe más. ¿Ya no estamos robando? A veces nosotros creemos que robar solamente es cuando yo voy y robo un dinero, robo el banco. Pero cuando dice, si estás en Cristo, nueva criatura es. Aquel que robaba, no robe más. ¿Ya no robamos? ¿Ya no estamos robando? Amén, gloria. ¡Qué bendición! Ya no robamos. Claro, ya no robamos dinero, ya no robamos escondido, pero robamos el tiempo de Dios. ¿Quién ya no roba? A mi hermano que yo le digo que yo no robo y él me dice que él sí, le digo ya no robe. Robamos el tiempo de Dios. ¿Y de qué forma nosotros estamos robando ese tiempo de Dios, hermanos? ¿Cómo estamos robando, mis hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero para las cosas de Dios siempre estamos en pereza, no tenemos tiempo. Para las cosas de Dios, uy, Dios mío, no, ahora no puedo, mañana tal vez, quién sabe, a lo mejor puede ser que haya un tiempo. ¿Cuántos están robando el tiempo de Dios? Gloria a Dios que ninguno. Ninguno, ¿no es cierto, hermano? ¿No es cierto? ¿Estamos bien todos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antiguamente a mí me encantaba el chisme, pero ahora yo ya soy nueva criatura, solo que el chisme ahora yo lo disfrazo de otra cosa. ¿Será que yo estoy en Cristo? ¿Será que yo estoy en Cristo cuando yo me reúno para el chisme, para la habladuría, para la murmuración? ¿Yo estoy en Cristo? Nunca lo estuve. Nunca. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas tiene aquí, hermanos? Ya termino ya mismo. Ya. Mira que a los santificados de Dios, a los que Dios ha santificado, verdaderamente Cristo es su Señor. Cristo es su Señor, mis hermanos. No hay para dónde correr, mis hermanos. ¿Ya? ¿Qué dice Efesios 1:1, hermanos? Ayúdenme. Yo de verdad que yo glorifico a Dios por esta iglesia. Ve mis hermanitos que casi no hablan. Y Dios es santo. Ya. Y mira lo que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí cuando Pablo dice, por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Por voluntad de Dios. Ayúdeme, ¿qué quiere decir esto? No adianta ustedes escribir, ahora estamos en un culto los miércoles, estudio bíblico. ¿Qué significa cuando él dice por la voluntad de Dios? Cuando dice por la voluntad de Dios, ¿qué significa, hermanos? A veces las personas, mis hermanos, quieren ir a una iglesia y salir rápido del culto porque poco le importa, porque no tiene consagración, porque no quiere un encuentro personal con Dios, porque no le interesa. Viven de apariencia, viven todo tiempo de apariencia, imitando a los que son verdaderamente santificados y santos de Dios. Mis hermanos, necesitamos aprender de Dios. Y mira, cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Por la voluntad de Dios. Pablo ha sido apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién era Pablo?
¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Él fue un perseguidor de la iglesia y la voluntad de Dios es que él se hizo apóstol. Esa fue la voluntad de Dios. Ya, la voluntad de Dios es que él se hizo apóstol, él fue perseguidor y la voluntad de Dios es que nosotros nos consagremos totalmente a Él. ¿Y por qué, hermanos, no nos consagramos al Señor? ¿Por qué es que no podemos consagrarnos al Señor, hermano? ¿Están aquí todavía? Ya voy a terminar. ¿Por qué no nos consagramos a Dios todavía, mis hermanos? ¿Por qué es que nosotros no nos consagramos a Dios? Nosotros volvemos locos. ¡Ay, la iglesia tal tiene 10,000 miembros! ¡Qué bendición! Con ignorancia. ¿Cuántos son consagrados a Dios, hermanos? ¿Cuántos de verdad han consagrado su vida al servicio de Dios? ¿Cuántos, hermanos? ¿Aquí todavía están, hermanitos? Amén. ¿Cuántos son consagrados, mis hermanos? ¿Cuántos han consagrado, mis hermanos? Como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos de aquí quieren ser misioneros? Gloria a Dios, ninguno. ¿Cuántos quieren ser maestros? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser pastor? Pastora, predicadora. ¿Cuántos quieren ser? Amén. Hermano de Dios, mis hermanitos queridos y amados, hermanos, ¿qué nos impide consagrar nuestra vida a Dios? ¿Qué nos impide, mis hermanos, de verdad, consagrar nuestras vidas a Dios? ¿Qué impide, hermanos, que usted consagre su vida a Dios? A veces, cuando nosotros escuchamos que Dios nos trae un mensaje, que Dios nos manda un mensaje a nuestra vida, me voy de esa iglesia porque solo hay chismoso en esta iglesia. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, es con Dios. Un encuentro personal es con Dios. Y Dios habla a nuestra vida. Y Dios es el que nos habla cada día, que nos dice cada día. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar, hermanos? ¿Cuántas nuevas criaturas, hermanos, hay en este lugar? Hermanos, ¿qué significa ser santos? Mira que dice Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. ¿Cuántos diáconos hay aquí, hermanos? ¿Cuántos diáconos hay aquí? ¿Cuántos obispos hay aquí? ¿Cuántas obispas? Ya vamos, ¿cuántas obispas? Hermanos, hermanos, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí están aquí, mis hermanitos? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos diáconos? ¿Cuántos, mis hermanos? ¿Cuántos, mis hermanos? Oh Jesús, ten misericordia de mí, Padre. Ten misericordia de esta iglesia. ¿Cuántos aquí, hermanos, son separados para Dios? Amén. Ahora sí, me escogí. ¿Cuántos de aquí son separados para Dios? ¿Cuántos de aquí son diáconos? Oh, aleluya, mi Rey. Aleluya, mi Padre. Te glorifico, Señor. ¿Cuántos de aquí son separados para Dios?
¿Cuántos son separados para Dios? Hermanos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, con todo Jehová me cogerá. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Mira, mis hermanos, el Salmo 23 dice: Jehová, ojo, la mayoría sabe el Salmo 23, ¿verdad? Y el Salmo 23 de mi Biblia dice: Jehová es pastor de la iglesia Jeramel. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Acaso dice Jehová es pastor de todos? Individual. Es individual. Si se dan cuenta, Jehová es mi pastor. De aquí rico. Jehová es mi pastor. Nada me falta. No dice Jehová es pastor de la iglesia toda. Jehová es mi pastor. Mira qué profundo. Jehová es mi pastor. No dice Jehová es pastor de todos aquí en la iglesia. Eso no dice Salmo. Jehová es mi pastor. Que cada uno pueda decir: Jehová es mi pastor. Pero de verdad, hermanos. Porque de nuevo voy a 5:17 cuando dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo estoy en Cristo, Jehová es mi pastor. Pero, ¿qué pasa? Si alguno está en Cristo, ¿cuántos aquí están en Cristo? Vamos a ver la pregunta siempre: ¿cuántos aquí están en Cristo? ¿Cuántos de aquí están en Cristo? Hermanos, ¿cuántos dejaron de mentir? ¿Cuántos dejaron de chismosear? El chisme no me gusta, pero me entretiene bastante. ¿Cuántos dejaron? ¿Cuántos dejaron de murmurar? ¿Cuántos dejaron de buscar a Dios? ¿Cuántos dejaron de orar los unos por los otros? ¿Cuántos dejaron? ¿Aquí están todavía? Para traer las camas para que dormamos todos juntos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No es cierto, hermanos? ¿Ya? Y yo no puedo decir que Jehová es el pastor de toda la iglesia. ¿Por qué no puedo decir esto? ¿Sabe por qué no puedo decir esto? Porque la salvación es personal. Es personal, mis hermanos. ¿Ya? Es por eso que yo no puedo decir que Jehová es el pastor de toda la iglesia. Porque es personal. Porque si de verdad, si yo no estoy en Cristo, si no ha habido cambios en mi vida, ¿en qué Cristo estoy por amor a Dios? ¿En qué Cristo estoy, hermanos? ¿Cuántos han tenido cambio en sus vidas? Amén. Cambio radical, total. Así tampoco dice, imagínense. No, de a poquito estoy. Eso, Amén. De poquito en poquito. Ah, mi hermana Diana recibió a Cristo, mi hermana Diana le va a preparar para bautizar y... Amén, gloria a Dios, mi hermana. Pero ¿cuántos? Imaginen que de medio de todos, que ya estamos tiempo, mi hermana Diana, que recibe a Cristo, que es nueva, es la única que tiene esa esperanza. Lo demás, ¿qué quedó? ¿Qué pasó con lo demás? ¿Qué pasó, hermanos? De verdad que es difícil, ¿no, mi hermano? De verdad que es difícil que nosotros podamos, podamos de verdad ser nuevas criaturas en Cristo Jesús,
porque esa nueva criatura en Cristo Jesús, yo tengo que dejar muchas cosas que yo antes hacía, las tengo que dejar, mis hermanos. Las tengo que dejar atrás, estas cosas. ¿Por qué? A ver, en sus casas buscará. ¿Qué dice Juan 10:27? En sus casas buscarán. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz. Y sale poniendo la cara para arriba, dice. Así dice. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? ¿Y qué? Y escucha. Mis ovejas oyen mi voz. Mira lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No dice mis ovejas oyen mi voz y va detrás de la religión. ¿Eso dice? No. Mis ovejas oyen mi voz y va de iglesia en iglesia. ¿Eso dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Vamos a salir nuevitos de acá, ¿verdad? Nuevo o seminuevo. ¿Cómo vamos a salir? ¿O renovados? Hermanos, a veces nosotros creemos tantas cosas. Creemos tantas cosas porque nosotros muchas veces a nosotros nos ha enseñado, a nosotros nos ha enseñado, ¿sabe qué? A ser unos tremendos religiosos, no a ser cristianos. Nos enseñaron a ser religiosos, pero debemos aprender a ser de verdad cristiano. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa ser cristiano? Aleluya. ¿Qué significa ser cristianos, hermanos? Imitadores de Cristo. Amén, gloria a Dios. Sí, mis hermanos. Mira, nosotros no podemos ser religiosos. Es necesario, hermano, que nosotros seamos nuevas criaturas, mis hermanos. Aún en nuestra forma de hablar, aún en nuestra forma de caminar, necesitamos ser nueva criatura, mis hermanos. Dice que Jesús no pidió permiso. La gente se aglomeraba y daba la palabra. Y muchas veces nosotros tenemos temor de dar la palabra, tenemos que pedir permiso. Vemos que la persona está en una actitud horrible, está en una actitud que no es de Dios, y pedimos permiso para decir arrepiéntanse, arrepiéntanse. Tengo que pedir permiso yo. Equivocada. Hermanos, cuántas cosas nosotros debemos aprender, porque Dios no pidió permiso. Mira, y cuando Dios le llamó a Pedro, hermanos, cuando Dios le llamó, Él dejó todo. ¿O no fue así? ¿Fue así o no fue? Y mi Biblia dice que le ha dejado y siguió al Señor. ¿O no fue así? ¿No dejó todo Pedro? Ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado todo? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado todo para seguir a ese Jesús? ¿Cuántos hemos dejado? Uy, si no trabajo, mi familia se muere del hambre. Uy, si no tengo el dinero, ahora sí mi deuda. Uy, ¿qué me va a dar? ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? ¿Sí se dan cuenta lo que significa ser una nueva criatura? ¿Sí se dan cuenta? Tenemos que ir a un lugar, no, pero es que tengo cosas para hacer. Tengo cosas para hacer y no puedo ir.
Y le digo algo, si ustedes leen, escudriñan la palabra, el Señor no llamó a ningún vago. Él no llamó a ningún vago, Él llamó a todos que estaban ocupados. El Señor solo llama a gente que está ocupada. Los vagos fuera. Con vagos fuera. Dios llama a gente ocupada. Dios llama a gente comprometida. ¿Ya? Y voy de nuevo a Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? Ya termino, hermanos. Ya mismito. A las 6 de la tarde. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo, hermanitos? Si se da cuenta, las características de un verdadero cristiano, porque a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Dios le ha llamado. ¿Acaso que Dios no sabe que usted tiene trabajo? ¿Acaso que Dios no sabe que usted tiene que hacer? ¿Acaso que Dios no sabe que usted tiene hijos? Dios sabe, pero mire qué privilegio. ¿Acaso Dios no sabía que estoy con la garganta así? ¿Acaso Dios no sabía que yo tengo que descansar las cuerdas vocales por 2 meses? Él me llamó. Y si Él me llamó, Él es garante. Si Él me llamó, Él es garante la comida de mi familia. Él es garante la mantención de mi casa. ¿O no es así? ¿No es así, hermano? ¿Es así o no es así? Decimos que Dios nos ha llamado. Decimos que Dios nos ha llamado, pero a nuestra conveniencia. Aquí están, hermanitos lindos y hermosos. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? De nuevo sube el fuego, ¿verdad? ¿Cuántas nuevas criaturas, hermanos? A veces nosotros decimos, no puedo dejar de trabajar porque tengo deudas para pagar. ¿Qué me dice la palabra? ¿Dios me ha dicho que yo me endeude? ¿Qué me dice? Tú prestarás, pero tú no pedirás prestado. ¿Así dice la palabra? ¿Alguna parte de la Biblia? Creo que he leído esto. Mi hermana dijo que no, la palabra no dice. Bueno, amén, gloria a Dios. Pero a mi vida, llega mi vida. Ya, llega a mi vida. Es una promesa para mi vida, yo la cogí. Yo también antes no dejaba nada. Yo también antes era una tremenda religiosa que creía que solamente importaba a Dios que yo le trajera el diezmo. Y Dios estaba importando de mi vida, que yo tuviera con Él una relación personal, que yo me consagrara a Él total, no a media. Y un día, yo digo por mi vida, yo era una religiosa, no pasaba de una religiosa. Me preocupaba de diezmo, de ofrenda, pero no había tenido una relación personal con Dios. No había tenido encuentro personal con Dios porque yo creía que con dinero se resolvían todas las cosas. Hasta el día que tuve un principio de cáncer hace 20 años e entendí que Dios lo que quería era mi vida, era a mí. Era a mí que le quería, era a mí que le estaba llamando, no era mi dinero, no era lo que yo tenía. Y el consagrar la vida a Dios, mi hermano, mi hermana, es lo mejor, consagrar la vida a Dios. Es servir a Dios. Téngalo por seguro que es lo mejor. Yo no le digo a ustedes que no viene prueba. Yo no le digo a usted que no hay problemas. Sí, pero con Cristo es mucho mejor. El caminar con nuestro Jesús. El día de ayer, cuando estaba con los niños de la playa, con mis hermanas, que el Señor les bendiga el haberme acompañado, porque muchas veces parece locura lo que yo voy de aquí para allá, lo que voy de un lado para el otro,
pero me siento gozosa, me siento bien, haciendo lo que mi Padre me ha encomendado. Y me río muchas veces porque le digo de verdad que Él no busca vago, Él no busca perezoso, Él no busca gente que le ama el dormir. Él busca gente valiente, Él busca gente que levanta temprano, Él busca gente que le guste el campo, Él busca gente para trabajar, Él busca ese tipo de gente. Los vagos solo es un montón más que seguirá haciendo lo que quiere. Los dormilones amarán las camas, pero los que de verdad el Señor llama, va a lucha. Los que de verdad el Señor llama, como dice la palabra, oye su voz y le sigue. Aun cuando el mundo diga, no vaya, ¿verdad que no hay que comer hoy? Él dice, no, yo voy, no vaya, porque no hay trabajo, yo voy. Lo importante, mis hermanos, es que nosotros seamos nueva criatura, porque si usted y yo no hemos cambiado de vida, no somos nueva criatura, ¿ya? Y nosotros debemos, mis hermanos, consagrarnos total a Dios. Es total. No es a media, no es un pedacito, no es una hora. Debemos consagrarnos a Dios total. Consagrar nuestra vida total. Hermanos, estamos llenos de mentiras. Por cualquier cosita nosotros mentimos. Por cualquier cosita nos enredamos, mis hermanos. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. No lo hacemos, mis hermanos. Ni Dios quiera confesar que yo le dije que mi hermano es un chismoso. Ni Dios quiera confesar que yo dije que mi hermana me ha robado. Y mire cuántas cosas estamos haciendo mal. Mire cuántas cosas estamos platicando mal, mis hermanos. Es difícil, mis hermanos. Venir a la iglesia es fácil. Es lo más fácil. Porque yo vengo como una alabanza que venía en el camino escuchando, ¿no? Cuando dice, tengo libertad, tengo libertad. Claro que tengo libertad para venir a la iglesia cuando me dé la gana. Claro que tengo libertad para hacer lo que quiera. Pero hermanos, consagrar nuestra vida a Dios. Mira, yo digo a ustedes, al saber de la noticia que hermanos cristianos se están muriendo y aún ellos dobladas rodillas allí orando y que le dicen que niegue a Jesús, no lo niega a Jesucristo y nosotros lo negamos cada día con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con la vida que estamos llevando. Estamos negando al que nos limpió, al que nos redimió, al que nos salvó. Nos estamos negando a ese Jesús amado, hermanos. Oh Señor, nosotros de verdad, porque el mundo, hermanos, nosotros decimos, hay tanto joven en la droga, hay tanta prostitución. Todo el tiempo en la historia del mundo, ¿ha existido eso o no ha existido? Ha existido eso. Ha existido. Todo el tiempo ha existido la homosexualidad. Sí, ha existido la homosexualidad. Y nosotros estamos siempre mirando al mundo, que el mundo está así y que el mundo está asado. Pero, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Hermanos, ¿cómo está nuestra vida perante Dios, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ya pusieron ustedes a pensar cómo está la vida, la de ustedes y la mía? ¿Ya se pusieron a pensar? ¿Algún momento ya analizaron, Señor, cómo está mi vida, Señor? ¿Cómo está mi vida? Yo le digo al Señor todos los días, Señor, ¿cómo está mi vida, Señor? Ayúdame, Señor, a arreglar mi vida. Yo no quiero que el día de mañana ya me coja, ya tenga que dormir, Señor, y ese rato todo el mundo corriendo
que confieso, dándome golpe en el pecho para confesar el pecado. Cuando yo todo el tiempo viví en el pecado, no he querido ser nueva criatura. Y ya a la hora de la muerte me viene a estar dando golpe para que me arrepienta. Hermanos, necesitamos ser nueva criatura. La palabra dice, si alguno, ojalá algún día podamos nosotros decir, todos estamos en Cristo. La palabra dice, si alguno, es doloroso, a mí me llegó. Porque cuando dice, si alguno estará en Cristo, si alguno estará en Cristo. Si alguno está en Cristo, significa que yo cambié mi manera de vivir, yo cambié mi manera de hablar, yo cambié mi manera de hacer las cosas que hacía mal. Si alguno está en Cristo Jesús, son nueva criatura. Si está en Cristo Jesús, son nueva criatura. Si no, mis hermanos, han vivido todo el tiempo equivocados. Han vivido simplemente con una tremenda mentira, diciéndose cristiano, pero si no ha habido cambio, en sus vidas, rectifiquemos, mis hermanos, porque todavía tenemos tiempo para rectificar nuestro camino, nuestro comportamiento, y que podamos, mis hermanos, limpiar nuestro corazón. Mira, yo conozco mucha gente que dice que sirve a Dios, pero tiene el corazón lleno de amargura. El corazón está lleno de amargura, el corazón está lleno de rabia, el corazón está lleno de odio. Mis hermanos, nosotros debemos pedir a Dios que limpie nuestro corazón. Nosotros debemos pedir a Dios que de verdad haga un milagro en nuestras vidas para poder decir que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Para que cuando vayamos a otro lugar y que alguien dé ese pasaje de la nueva criatura, usted pueda decir, ahora sí soy nueva criatura. Mira, dice la palabra de Dios de 2 de Timoteo, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Eso dice en 2 de Timoteo. Capítulo 2, verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Y así dice la palabra, hermano. O dice, ¿qué dice la iniquidad? Apártese de la iniquidad, mis hermanos. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, también de madera y de barro. Unos son para un uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invoca al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso, sino ¿qué? Amable para con todos, apto para ¿qué? Para enseñar y sufrido. ¿Ya, mis hermanos? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escape del lazo del diablo en que están cautivos
a voluntad de Él. Ojo, mira, dice que están cautivos en el lazo del diablo a voluntad de Él. A voluntad de cada uno. Si están cautivos en el lazo del diablo, es porque así no quieren estar. ¿Sí se dan cuenta? Si habían leído ese pasaje, si habían compartido ese pasaje, hermanos, mira, debemos tener, porque dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué significa contencioso? Pelearingo, busca pleito, ¿ya? Anda de aquí para allá buscando pleito, anda de aquí para allá haciendo que la gente se pelee, anda de aquí para allá haciendo lo indebido. Dice que el siervo del Señor tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a quienes, a los que se oponen. Imagine que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Cuáles son los que se oponen? ¿Cuáles son los que se oponen? Hermanos, aquí están todavía, ya estoy terminando. ¿Cuáles son los que se oponen, mi hermano? Porque aquellas personas que se oponen, como dice la palabra, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Está hablando de muchas sectas, de los testigos de Jehová, ya, la adventista, un montón de sectas. Nosotros debemos ser amables para que de pronto ellos se arrepientan y conozcan la verdad. Ahora imagínense ustedes, nosotros conociendo la verdad de Dios, nos vamos a otros lugares a conocer ¿qué? A caer en el lazo del diablo, pero el diablo les ha llamado. No, ellos fueron porque quisieron y son cautivos de Él. ¿Sí entienden, mis hermanos? Como nosotros debemos ser como cristianos, mira, debemos tener nuestro corazón limpio y consagrado al Señor. Mira, nosotros debemos mostrar a Dios lo que está dentro de nosotros. Dios mismo conoce lo que está dentro de usted. ¿Ya? Es necesario, hermanos, ser nuevos. Es necesario, mis hermanos, ser nueva criatura de verdad. Es necesario, mi hermana. En todo eso, la necesidad de nuestra es ser nueva criatura. La necesidad de nuestra es consagrarnos a Dios. Yo sinceramente, mis hermanos, glorifico al Señor por el día de hoy. Glorifico al Señor por usted estar aquí.